Así festeja su día una maestra rebelde, conflictiva y peligrosa. Para quienes me conocen y me han estado preguntando cómo me fue en las elecciones de los pasados cambios delegacionales convocados por el CEMSEN, Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, no les voy a contestar. Mejor les voy a contar un hermoso sueño que tuve en relación con esta experiencia. Cualquier parecido con la realidad es verdad. Me equivoqué. Es pura coincidencia. Bien, en mi sueño me fue muy bien, porque todo se desarrolló en un escenario en el que el supervisor y algunos directivos se unieron para evitar que la planilla que logré integrar participara en la contienda. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. Porque el viernes del pasado Consejo Técnico Escolar, el supervisor salió de la escuela aproximadamente a las 7:55 horas AM, a gritarnos a otra maestra y a mí que dejáramos de repartir volantes para promover el voto de nuestra planilla Zapata. Muy molesto, nos gritaba que ya nos metiéramos y les gritaba a maestros que iban llegando que no nos recibieran el volante. Gritaba muy enojado, algo así. ¡No se lo reciban! ¡No se lo reciban! Bueno, más o menos. Fue un espectáculo, considero vergonzoso, para la investidura de un supervisor, que a toda costa quería impedir hiciéramos uso de nuestra libertad de expresión, derecho a decidir y a contender. Según el supervisor, no está permitido invertir tiempo del Consejo Técnico Escolar para este asunto de tipo sindical. ¡Qué raro! En elecciones pasadas siempre ha permitido que las planillas se presenten en las escuelas y en cualquier horario. Por ejemplo, el directivo de la escuela en la que trabajo, cuando anduvo en campaña, recorrió todas las escuelas de la zona, a la hora que quiso. En cambio, ahora nos impidió el paso a la escuela que él dirige. En esta ocasión, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué hace que el supervisor y algunos directivos, como el que menciono, obstaculicen nuestra participación? Aclaro que no todos, no generalizo. Bien, el supervisor tuvo esta actitud, no solo fuera de la escuela el día del Consejo Técnico Escolar. También, ya en el interior de esta, el asunto se puso peor. Verán, mientras todos los maestros estábamos trabajando bajo la agenda del Consejo Técnico Escolar, la asesora metodológica se la pasó parte de la jornada laboral en el patio, tratando de armar una planilla con un joven maestro y una directora. Los maestros entraban y salían constantemente del aula. Estos estaban siendo llamados e invitados a incluirse en una planilla. Me percaté de esto cuando salía al sanitario. Vi cómo el supervisor, sentado en un escritorio que pone fuera de la dirección para vigilarnos, veía complacido todo el movimiento que se estaba realizando para que la asesora metodológica le organizara la planilla, en la que, por cierto, incluyó a su esposo. Cuando llegó la hora del receso, el supervisor dio la orden a los directivos de que no dejaran pasar a presentarse a ninguna planilla. Estaba prohibido. Quiero pensar que como tenían grandes dificultades para integrar su planilla, aún no lo lograban. Esto los tenía tensos y enojados, pues en 2 días más serían las elecciones. Y que llega el 10 de abril de 2019, día de la elección. ¿Quieren saber cómo se desarrolló? Estuvo bueno. Fue una experiencia bastante reveladora, con puñalada trapera y todo. El joven profesor, egresado de la Normal de Ayotzinapa, ante las dificultades que tuvo para poder integrar su planilla, terminó aceptando los consejos de su padrino directivo y también se la pasó en el patio parte de la jornada laboral del Consejo Técnico Escolar, platicando con la asesora metodológica ante la mirada complaciente del supervisor. A este joven maestro se le presentó un dilema. Tenía que escoger entre 2 opciones:
A y B. La A consiste en aceptar la invitación que le hice para integrarse a nuestra planilla. Aclaro que esta invitación se la hice después de que él me buscó para que platicáramos, ya que no lograba integrar su planilla. Le interesaba que platicáramos porque, según él, se identificaba conmigo por semejanzas en nuestros ideales. Acepté con gusto y platicamos. Bien, él tenía el dilema entre aceptar nuestra invitación o la opción B. ¿Cuál es la B? Bueno, la B consistía en aceptar el camino fácil. ¿Cuál es? ¿No lo saben? Se los explico. Es el camino en el que te apadrinan algunos directivos comandados por el supervisor. Te organizan tu canasta con palanquetas y bolígrafos para promover el voto. Te ponen un directivo para que lea la semblanza de tu planilla. Eso sí, uno que lea bien, con mucha enjundia, y en la que se resalte, en este caso, la bandera de normalista de Ayotzinapa. Había que sacar provecho de esta característica, aunque el supervisor nunca haya sido solidario con esta causa o solo lo haya simulado. Eso es lo de menos. Y viene lo mejor del paquete. Te llevan nada más y nada menos que, agárrense, a los prelados, para que voten por ti. ¿Que quiénes son esos? No se confundan, no son ningunos pelados. Escuchen bien, dije prelados. Pues son profesores que, gracias a la reforma educativa laboral punitiva del anterior gobierno, se la han pasado varios años haciendo exámenes y exámenes, y bajo el yugo del director, asesor y supervisor. Pues estos son los que le dan un informe sobre su trabajo para ver si algún día les dan la base, y así por fin puedan gozar de los derechos laborales. Es decir, están en manos de los directivos. No les queda otra más que seguir sus órdenes y votar por lo que les indiquen. Y se preguntarán, entonces, si son prelados y no tienen derechos, como el de votar y ser votados, ¿por qué pudieron hacerlo? Le pregunté a uno de los representantes del CEMSEN, que dirigió la elección, ¿por qué no se llamaba a votar acorde a la base de datos del padrón electoral, con identificación y talón de pago en mano? Me contestó, con toda tranquilidad o cinismo, me contestó que no era necesario. ¿Se imaginan? Es decir, en esta ocasión aplicaron la de pásenle, todo el que quiera votar. Y todos corrieron a formarse amontonaditos y votaron. Hicieron trizas el reglamento, estatutos, etcétera. Y el voto libre y secreto, ese que se logró en la gestión de la maestra Trini, ¿dónde quedó? Para que luego no estén criticando a la maestra Trini, sus detractores. Ella no tiene la culpa de que no se utilice de manera honesta este logro sindical. Somos corresponsables de lo que tenemos. La zona tiene los delegados sindicales que se merecen. Y a todo esto me pregunto, ¿quién dio la famosa línea para que se actuara de la manera descrita el día de las elecciones? ¿Acaso fue el profesor José Manuel Uribe Navarrete, actual secretario general del CEMSEN? No creo, porque el directivo padrino de la planilla Renovación Magisterial se la pasó diciendo en la campaña que el actual secretario del CEMSEN no tiene aún la toma de nota, que tiene muchos problemas y que se está luchando por destituirlo. Es decir, supuestamente no están con él. Entonces, ¿con quién están? ¿Para quién trabajan? ¿Y por qué les habría de dar el apoyo? Algo está raro. ¿O acaso será que los representantes del CEMSEN actuaron por su cuenta para hacer quedar mal al secretario general, profesor José Manuel Uribe Navarrete? ¿Será? Podría ser. Las puñaladas traperas están a la orden del día en el escenario sindical y político. Así que se lo dejo de tarea al que le interese investigar. Adiós.
No, perdón, todavía no, se me olvidaba. ¿Quieren saber cómo resolvió el dilema el joven profesor egresado de la Normal de Ayotzinapa? ¿Ya lo adivinaron? Pues sí, eligió la opción B. Sí, la B, aunque usted no lo crea. Al joven maestro le atrajo más el paquete que le ofreció su padrino directivo, integrado por la canasta con palanquetas, bolígrafos y prelados votantes mágicos. Sí, de esos profesores prelados que por arte de magia adquieren derechos en las elecciones para poder votar, según les indique su directivo, y al poco tiempo desaparecen sus derechos. Lo descubren cuando los delegados sindicales triunfadores, qué ironía, los de la renovación magisterial, les comunican que por ser prelados son considerados, válgame Dios, trabajadores eventuales. Por tanto, no tienen derecho a un simple pants para desfilar el 1 de mayo, entre otros derechos. Qué ironía, ¿verdad? Así o más claro, la forma en que son utilizados los profesores prelados, por quienes según van a combatir el favoritismo del que gozan las planillas oficialistas y van a luchar por la democracia. ¡Qué bárbaros! Se volaron la barda esta vez. Profesores prelados, ya abran sus ojitos. Si su situación cambia y logran la base, eviten olvidar que no será gracias a directivos y supervisores que nunca hicieron nada por manifestarse en contra de la mal llamada reforma educativa. Y si lo hicieron, fue pura simulación. La realidad la vivimos en los consejos técnicos escolares, en los que constantemente nos daban a firmar acuerdos entre docentes, que no eran otra cosa más que avalar con nuestra firma el estar de acuerdo con la reforma educativa. En una ocasión llegaron al extremo de comunicarnos que la lectura del nuevo modelo educativo ya la habían hecho el colegiado de directores, que no era necesario que los maestros leyéramos, que era mucho, que nada más firmáramos y ya. ¿Se acuerdan? La finalidad era que se mostrara que los maestros estábamos de acuerdo con esta reforma. Por supuesto que yo nunca firmé. Esto enojaba mucho al director. Él siempre decía que así era el sistema y no había nada que hacer. Siempre me rebelé ante esta consigna indigna, que pretendía sepultar los derechos a una educación emancipadora para nuestros alumnos. Este directivo y supervisor siempre estuvieron equivocados, sirviendo a los que diseñaron esta reforma, y lo siguen estando, ha quedado demostrado. Profesores prelados, ya no permitan que lo sigan utilizando. Si logran la base, no se confundan, no será gracias a los que los han hecho batallar y desgastarse tanto tiempo para evitar que adquieran antigüedad y con esto el acceso a derechos laborales. Esta es la razón de fondo y no el cuento de que quieren maestros mejor preparados. Esto no le importó al anterior gobierno. ¿Cómo se explican que nunca le hayan invertido un presupuesto digno a las normales, sobre todo a las rurales, como a la de Ayotzinapa? No se confundan, profesores prelados. Aun cuando ustedes son profesores titulados y su trabajo les ha costado, y a ustedes y a sus familias, esto no le importó al anterior gobierno y los dejó a la deriva en manos de algunos directivos y supervisores que los utilizan a su antojo. Profesores prelados, no se sigan dejando confundir por los que navegan con bandera de la renovación magisterial. Renovación. ¿Dónde he escuchado esta palabra? Ah, sí, ya me acordé. La pasan constantemente en la TV para convocar a la renovación de un partido político que en las pasadas elecciones vivió el rechazo de una población cansada por el daño que le han hecho a nuestro querido país. Quienes todavía no logren mirar que fue este estilo, el de la renovación magisterial,
este estilo de hacer política sindical, el que nos llevó a tener la soga en el cuello a través de la mal llamada reforma educativa, que resultó ser reforma laboral punitiva. Piénsenlo, ¿o quieren regresar a ese escenario? Abusados, no se dejen confundir. Profesores prelados, tengan claridad en que si logran la base, será gracias a los que por años no hemos claudicado en nuestras convicciones e ideales por una educación digna y, como decía Gramsci, que juegue un papel liberador. Hemos sido perseverantes a pesar de las represalias que nos han tocado vivir. También gracias a las maestras y maestros más conscientes y valientes del país. Sí, esos que son los primeros en abrirnos los ojos. Me refiero a los de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas, Sonora, etcétera. Todos los agrupados en la CENTE, la coordinadora. Gracias a los que se han sumado con el tiempo en este camino. Y gracias a los que es de sabios cambiar de opinión y se sumaron al final para llevar a la presidencia de la República Mexicana a nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, a diputados, diputadas, senadores, senadoras, etcétera, en su mayoría de Morena o de PT. Gracias a todos se está logrando aprobar una reforma educativa que beneficie a los alumnos, alumnas, padres de familia, maestras y maestros y al pueblo en general. Si hay algo de la reforma que no nos convenza, está la apertura para que participemos. Eso sí, de manera informada, con argumento. Ya tenemos a los de la CENTE, la coordinadora, nuevamente como punta de lanza para abrir el debate en temas como el de la evaluación, formación continua, leyes secundarias, etcétera, incluidas en la reforma educativa. Importante darles el beneficio de la duda. Recordemos que cuando no los bajaban de flojos que no querían ser evaluados, demostraron tener la razón en muchos temas. Esto de entrar al debate de manera informada y con valentía para fijar una posición ética y política, será difícil que lo realicen los que están insertados en la simulación llamada renovación magisterial, ya que tendrán que levantar y bajar la mano según el son que les toque el supervisor. Pues ¿a poco creen que la canasta de palanquetas, bolígrafos y prelados votantes mágicos son día gratis? Pues no, tendrán que pagar el precio y en este va incluido evitar la defensa de los derechos laborales, quedándose calladitos y simular que los defienden de vez en cuando. Si lo hacen y siguen estas órdenes, quizá lleguen lejos, escalando puestos, como lo han hecho otros. Sin embargo, eviten olvidar que existe un sector importante de maestros y maestras que no nos interesa escalar puestos, sino aportar nuestro granito de arena a la cuarta transformación del país. Si en el CEMSEN se insertan maestros que no han entendido la importancia de reconocer que se debe trabajar por rescatar la credibilidad en el sindicato y se dedican, por el contrario, a simular una renovación, están poniendo al CEMSEN en peligro de extinción. Lo importante no es la obsesión por escalar puestos, sino aportar a una educación como lo plantea Giroux, que sirva para transformar y crear conciencia, propiciar que los alumnos logren ser reflexivos, analíticos, críticos, con buen argumento. Sin embargo, no se puede dar lo que no se tiene. Si una puerta se cierra, es porque otras se abrirán. Estaremos trabajando desde otras trincheras. Quizá un día se logre alcanzar la madurez política sindical y construyamos juntos escenarios de verdadera democracia. Se lo debemos a las alumnas, alumnos y ciudadanos en general. Se lo debemos a nuestro planeta. ¿Por qué digo al principio que me fue muy bien? Un buen amigo me dijo que perdiendo también se gana. Tiene toda la razón. Gané y mucho. ¿Por qué lo digo? Porque cada posición es valiosa. Devela el nivel de conciencia con el que cada uno actúa.
La experiencia vivida contribuyó a mi proceso de comprensión, que transitó por entender, conocer, reconocer y finalmente comprender que la zona escolar tiene los delegados sindicales que necesita y merece. Porque los ciclos no se cierran, se completan. Para poder hacerlo, desde la mirada de la pedagogía sistémica, una maestra con mi personalidad necesita saber decir gracias. Por esto, hoy doy gracias por poder festejar el Día del Maestro, reflexionando y escribiendo para disfrutar decir gracias. Gracias a Dios y a la vida que me dieron mi padre con su fuerza y mi madre con su sabiduría. Gracias al supervisor, al director, a los profesores, profesoras, prelados, etc. Gracias por los obstáculos que me han puesto en este camino, lo digo con sinceridad. Los obstáculos, me dijo un día mi maestro del temazcal, que no son para detenerte, sino para hacerte más fuerte y continuar. Como decía el gran chamán yaqui, don Juan Matus, pregúntate si el camino tiene corazón. Si es así, debes andarlo, sin miedo y sin ambición. De lo contrario, cambia el rumbo. Por esto, gracias por darme dirección entre todos para cambiar el rumbo. También quiero darle las gracias al maestro y maestras que integraron la planilla Zapata, que a pesar de toda la presión que quizás sintieron, se mantuvieron firmes y unidos en una aventura en la que conectamos de una manera maravillosa, en sintonía, fluida, armoniosa y por si fuera poco, además, divertida. ¿Por qué? Porque nos unió la congruencia, la honestidad, la lealtad y el amor por nuestra profesión, alumnos y alumnas. Por esto, valió la pena participar en el proceso vivido. Gracias, compañeros de planilla, por los valiosos aprendizajes que me permitieron vivir al aceptar estar conmigo en esta maravillosa aventura. Sinceramente, gracias. Me despido sin perder la esperanza, pues como decía el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, ¿qué sería de la realidad si no viniera la esperanza a darle agüita fresca? Hasta la próxima. Se despide su amiga, maestra Leticia Ochoa Beltrán.